Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestro compañero Robinson Galvez y Ramón Núñez Fernández. Bienvenidos, compañeros. Bienvenido, pueblo dominicano. Sean todos bienvenidos, amables televidentes, a Tribuna Juvenil. Encantado de que nos reciban en sus hogares en este sábado. Sean todos bienvenidos. Saludos, Giovanni, saludos, Ramón, saludos a todos los amables televidentes. Contento de estar aquí una vez más. Agradecer al Todopoderoso la oportunidad que una vez más nos da de estar aquí en este sábado. Claro que sí. ¿Ya se fue en octubre? Sí, ya octubre, bueno, octubre, ya el año se está terminando. Ya llegó Navidad. A ley de 2 meses. A ley de 2 meses, como dice Ramón, llegó la Navidad. Pero queremos empezar, apreciados compañeros y amables televidentes, con un tema que sigue reflejando esa debilidad institucional de la República Dominicana. La Cámara de Cuentas empieza a auditar la gestión de Manuel Rivas. Estamos hablando de los periodos 2012 hasta el 2017. Muchas veces nos preguntamos por qué no se hizo antes. ¿Por qué no existió una labor preventiva de parte de la Cámara de Cuentas como organismo fiscalizador, Ramón? Sí. ¿Por qué no actuó mucho antes? Y con mucho lamento, a través de este trágico hecho de sangre, pierde una vida, un proyecto, pero también de otro lado, lo que es, pueblo dominicano, un reflejo de la corrupción que está a todos los niveles en República Dominicana. No, y que fíjense que después de tantos escándalos de corrupción, ya finalmente la Cámara de Cuentas va a auditar lo que es la OMSA, que como dijimos está inmersa en un escándalo de corrupción tras la vinculación de varios ejecutivos de la entidad, incluido su exdirector Manuel Rivas. Hay que destacar que uno de los jueces están a la cabeza de esta investigación, donde se reunieron con parte de los nuevos ejecutivos designados tras la muerte de Ramírez. La investigación abarcará el periodo comprendido entre el 16 de agosto del 2012 hasta el 17 de octubre del 2017, tiempo en el que Manuel Rivas estuvo al frente de la ONSA. Bueno, yo esperaré que finalice todo, porque a mí me da cosa ver que a esta altura de juego, después que pasa lo que pasó y que ya el país conoce, pues continúe, se vea ahora la ONSA inmersa en una auditoría, cuando en el 2013 se le informó al país a través de programas de investigación todo lo que estaba ocurriendo allí. Y bueno, la corrupción que impera en algunas entidades, pues obligó a que se llegara al extremo que se llegó para ser pasible de investigación. Muy lamentable. Por ejemplo, Margarita Melenciano, junto a 10 auditores, son los que van a investigar este caso. Yo creo en esa mujer. Que es la que sustituye al que fue en su momento uno de los jueces de ahí. Sí. Pero la gran reflexión, queridos compañeros, que si bien es cierto que nosotros apostamos, como tú dices, a la señora Melenciano y a los otros integrantes de la Cámara de Cuentas que tienen un gran reto, pero no menos cierto es que, señores, no debe de pasar estas cosas para uno estar en alerta de la ONSA. Claro. O sea, ahora estamos alerta ONSA cuando hace ya 5, 6, 7, 8 años estaban pasando irregularidades en esa institución, pero también en otras instituciones. Nosotros esperamos que se envíe una señal en este caso y que a partir del caso de la ONSA, pueblo dominicano, los funcionarios comiencen a actuar de una manera diferente, porque aquí está un pueblo que lo está observando. No, y además que la Cámara de Cuentas es una entidad que en su mayoría, la percepción que hay ante la sociedad, aunque sea cierto, de que ellos son en su mayoría miembros del PLD,
hay una percepción de que cualquier cosa que ellos hagan no va a tener la credibilidad que se debería tener en una institución como esa que fuera independiente. Ojalá que lo que ellos hagan, yo digo, yo creo en esa mujer, pero el dicho al hecho hay mucho trecho. Yo no sé lo que ellos hagan, pero ellos tienen un reto muy grande por delante. Claro que sí. Vamos a ir, queridos compañeros, una pequeña pausa y regresamos con otros tópicos que estuvieron en un rol protagónico en el escenario público de nuestro país. Adelante, director. Seguimos en Tribuna Juvenil. Compañeros, antes de empezar este segundo segmento, quiero agradecer a Rudy de los Santos, que es el organizador de esta gran concentración de jóvenes de las diferentes áreas políticas. Jóvenes del PRD, del PRM, del PLD, de todos los partidos, de las diferentes áreas que tienen una visión diferente de hacer política. Hoy estuvimos esta semana en el Hotel Intercontinental hablando de la cuota de participación que tienen que tener los jóvenes, pero también, pueblo dominicano, de las leyes de partidos políticos. Eso es un hecho que es un precedente y que demuestra, señores, que ya las nuevas generaciones se van a imponer. Las nuevas generaciones, escuchen bien, y ustedes están observando ahí esas imágenes, las nuevas generaciones van a imponerse porque ya la población está cansada de un accionar funesto de algunos actores que no deben de seguir en el escenario político de nuestro país. Gracias a todos esos compañeros. La nueva generación tiene un reto. Gracias a todos los compañeros que estuvieron en esa actividad y otras actividades que vienen por delante. No en un restaurante bebiendo vino, no, trabajando política. Bien, ese es el reto que tiene la nueva generación. En esta semana, el gobierno arrancó, junto a muchísimos funcionarios, hizo un acto de lo que fue la República Digital, poniendo en marcha sin número de servicios, 27 el jueves. En total. Hubieron muchísimas personas del gobierno y uno de los servicios más importantes que ellos tomaron en cuenta, que es cuando un AMET le pone a uno las multas. Sí. Ya se va a efectuar, ya la gente no tiene que ir directamente a los bancos, a través digital. sino de manera digital. Y este es un proceso de avance en el país que prácticamente ayuda a lo que es la modernización. Y así mismo pasa, querido Ramón, con el papel de buena conducta. Sí. Antes te lo entregaban una certificación, pero ya ahora de manera digital usted puede imprimir todas las veces que quiera su papel de buena conducta. Claro. Nosotros entendemos que es una gran iniciativa de parte del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, hablar de una administración digital en nuestro país. Es un sueño, pero también es un gran reto. Y nosotros esperamos que esa gran inversión que está haciendo el gobierno, vuelvo a repetirle, para esa administración digital, surta sus efectos para una gran República Dominicana. Y este acto estuvo encabezado por el presidente, pero también por un funcionario, Gustavo Montalvo Robinson, que estuvo presente. Y entre ellos estuvo el presidente de Indotel. Y el presidente de Indotel, José del Castillo. En un momento esto se veía como una utopía, ¿no? Como un sueño, y ya se está viendo cada vez más cerca la realidad. Hay que saludar la iniciativa del señor presidente de la República, y ojalá esto sea aprovechado al máximo por los usuarios de las tecnologías. Mira, ya en esta parte final, ustedes saben lo que está sucediendo en España con Cataluña y España. En el caso de Rajoy, que es el presidente español, Rajoy llama a elecciones para
el 21 de diciembre a los catalanes. Y esto, sin lugar a dudas, acaparó la atención del mundo porque esto se organizó, fue destituido Puigdemont con la ausencia de la oposición en pleno en el Congreso catalán. Y esto ha acaparado la atención de todo el mundo porque esto, sin lugar a dudas, los socialistas y los constitucionalistas se están viendo en una situación de muy tensa, por así decirlo. No, Rajoy para el 21 de diciembre llama a elecciones. A fin de año. A fin de año. Bueno, vamos a esperar cuál será el desenlace, más aún de esa política internacional que muchas veces la República Dominicana tiene que verse reflejada. Claro. Reflejada porque hoy nosotros vivimos un ambiente con tranquilidad democrática, con sus luces y sombras, pero tenemos que observar esa política internacional que está muy difícil. Que está muy difícil. Tenemos que reflexionar con esa situación y llevar la realidad dominicana que siga fortaleciéndose. Claro. Compañeros. Bueno, luego de la pausa la entrevista. Bueno, tenemos, como dice Ramón, una entrevista estelar a un gran jurista, es juez, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a hablar de todos los temas, el tema de haitiano, migratorio, el tema judicial, muchos temas. Tema político. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con esta interesante entrevista con Juan Miguel Castillo Pantaleón. Adelante, director. Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Tribuna Juvenil la noche de este sábado el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado y ex juez. Bienvenido, doctor. Yo me siento hoy unos cuantos años más joven. Más joven, claro, rodeado primero de gente joven y además con una capacidad. Bueno, el futuro del país se ve mucho más promisorio cuando gente joven como ustedes, pero que se ha preparado, pues empieza a hacer relevo. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Claro, el honor es nuestro. Gracias. Doctor, recientemente la prensa publicó una supuesta cooperación entre el Ejército Dominicano, la Policía Haitiana y la nueva fuerza de la ONU para cuidar la frontera. Posteriormente fue negado por el ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión le merece esta situación? Lo cierto es que estuvo circulando insistentemente por varios días la versión de que se estaba de alguna manera patrocinando ese experimento. Parecía una especie como de globo de ensayo. Y algunos juristas, entre los cuales me encuentro, advertimos que de acaso operarse un despropósito como ese, se estaría incurriendo en una gravísima vulneración de tipo constitucional, en razón de que el artículo 252 de la Constitución claramente establece que entre las atribuciones indelegables de las Fuerzas Armadas está la protección y sostenimiento de la integridad territorial o geográfica y la soberanía. Es decir, esa es la función del ejército, y en general de las Fuerzas Armadas. Eso tú no puedes pasarlo a un cuerpo que te inventas, porque eso sería sustraer una atribución de tipo constitucional, porque eso es por mandato constitucional. Luego el 261 establece que el Estado, el gobierno, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso pudiera crear otros organismos de defensa. Sí. Pero eso se reserva de ley también por mandato constitucional. Y lo cierto es que, alertando sobre esos aspectos, pues el ministro de la presidencia, el señor Montalvo, sí, pues se apresuró a desmentir esas especies que estaban circulando. Fue bueno y fue oportuno. ¿De dónde estaban proviniendo esas versiones? ¿Quién las estaba patrocinando?
es algo que debía aclararse. Lo cierto es que los medios no van a inventarse una cosa como esa con pelos y señales. Además que salió supuestamente el mismo embajador dominicano allá. ¿Qué fue lo que más llamó la Pero atención? tampoco se lo pueden inventar. Claro, claro. Obviamente que de parte de quien fuere que salió esa idea tan peregrina, evidentemente concurría a un nivel de desconocimiento o ignorancia del marco jurídico constitucional del Estado Dominicano. No, son temas muy delicados. Muy delicado. República Dominicana tiene una situación excepcional porque su único, en un espacio insular, su único vecino terrestre, su única frontera territorial terrestre es con Haití, Obviamente. que es un estado fallido, que es una situación de excepción. Es decir, no hay hay varias situaciones de estados que comparten un solo territorio insular, una isla. O sea, islas partidas en el caso, por ejemplo, de San Martín, Sí. dos estados, Holanda y Francia, manejan estas colonias, hacen frontera en una sola islita. Claro. Tú te vas a Chipre, hay esa situación similar. En las Islas Británicas pasa también entre Irlanda e Inglaterra. O sea, tú tienes situaciones parecidas, pero nunca con niveles de contraste en los desarrollos humanos e incluso de desbalance ya de equilibrio medioambiental en las condiciones en las que está en República Dominicana, y por lo tanto todo tema que vaya a concernir aspectos de convivencia en la isla son del supremo interés de la nación, y los presidentes y sus asesores, sus funcionarios, tienen que manejar eso con un nivel de responsabilidad extremo. Sí. Para no Y crear mucho confusiones. Confusiones no, que tú puedes comprometer el frágil equilibrio de dos poblaciones que sumadas, es que tú tienes que sumar las dos poblaciones y dividir la cantidad de kilómetros de la isla. Tenemos una densidad poblacional por kilómetro cuadrado más alta que la de China. Es un gran tema. No es algo que se toma a la ligera. Aquella gente que quiere abordar eso con un espíritu de buenismo, Sí. políticamente correcto, Doctor. pensamiento light, realmente incurre en un acto de irresponsabilidad. Claro. Es un gran tema. Claro. Los procesos de integración, doctor, lo que se está manejando ahora con la geopolítica, en términos ya internacional, plantean incluso que en el caso de Haití, Haití requiere de una organización de un ejército para, conjuntamente con el nuestro, paliar la situación de ambos lados. Haití solamente cuenta con una institución policial, no así un ejército como el nuestro. Pero echa al vapor. Obviamente, claro. Entonces, ¿qué hacer entonces? ¿Qué usted propone así, a grosso modo? Recuérdate que República Dominicana y Haití son dos estados distintos. Obviamente. Compartimos la isla, y República Dominicana tiene que ser sumamente cuidadosa en estar teorizando acerca de lo que debe hacerse o no hacerse en Haití. Sí. No hay soluciones dominicanas a los problemas haitianos. Los problemas haitianos tienen que buscar a los haitianos. Ellos Y mismos. República Dominicana no puede involucrarse. Aunque haya más de una persona, un teórico, que diga, no, es que si nosotros no nos involucramos, ellos no van a alcanzar el camino. El día que República Dominicana se involucre en tratar de buscar solución a los problemas de Haití, en ese mismo problema quedará atrapado o será arrastrado a las situaciones de inestabilidad que marcan esa sociedad. Los Claro. haitianos no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Y entre ellos. Firmar un papel con el gobierno haitiano, con cualquier otro, es lo mismo que firmar sobre papel mojado. Sí. Haití nunca ha cumplido ni está en condiciones de cumplir absolutamente nada de lo que se compromete. Como yo digo de que la comisión mixta bilateral y que esos son pamplinas. No, y yo me voy más lejos, doctor. Los haitianos hasta tienden a ser malagradecidos con el país. Porque atención. es la construcción histórica de la nación haitiana adolece de una precariedad de elementos aglutinantes. Hay un libro de Léon François Hoffman que se llama Haití, Creencias, Color y Creol. Es en francés, pero lo estamos diciendo Sí. en español para no parecer demasiado. Sí, para entender. ¿Y qué plantea Hoffman en su libro? Que es en francés, deberían de traducirlo. Que el gran problema, el problema estructural del Estado, de la nación haitiana, es que fue construida sobre la base de esos tres precarios elementos. Un sentimiento de color, es decir, tú te independizas bajo el sello de la raza. Es decir, una revolución racial. Eso no es suficiente para crear cohesión social. Luego, un tema
idiomático precario también, porque la única lengua común, la única lengua franca que tenía la sociedad esclavista era la del amo. A ver, que ni siquiera era francés, sino el patuá náutico que se hablaba en el norte, en la Normandía, en el norte de Francia. Entonces eso a ver, que es un dialecto francés. Que cuando tú se lo impones a esclavos que provienen de 36 etnias distintas de África, que hablan idiomas distintos entre ellos, es el único referente común y por eso hay una precariedad lingüística que no les permite comunicarse con la suficiente claridad. O sea, es que el creol tiene una precariedad comunicacional. Eso se han escrito tomos, bibliotecas completas sobre el tema del creol, tema lingüístico. Y luego está el tema espiritual. Bookman, que es un ungán, un brujo, es quien sobre los conjuros de ese animismo, que es una forma de religión, del vudú, convoca a los dioses. El vudú es una religión primitiva, sin un código moral, porque no la tiene, distinta al cristianismo de raíz judía, que tiene el sello solamente con el sello de los 10 mandamientos bíblicos. Tú tienes un código de conducta moral. Entonces tú no tienes en esos 3 elementos de cohesión. Por eso a los haitianos les resulta muy poco probable ponerse de acuerdo entre ellos. Y en esas condiciones de precariedad, o sea, no hay un sentido de nosotros, claro. Por eso cada vez que tú tienes una discusión con el tema haitiano, dicen, eso porque somos negros. Porque sí. Y los referentes tienen que ser a ese tipo de situaciones. Es muy difícil. Obviamente también las formas en que ellos llevaron su lucha revolucionaria, que destruyó todos los medios de producción, quemaron las haciendas, las granjas, las fábricas, no quedó nada. Desarrollaron una política de conuquismo y a ver, con un código rural como el que aplicó Boyer, que sometía prácticamente a una semi-esclavitud o servidumbre. Tú tienes una sociedad que adolece de demasiadas falencias espirituales. República Dominicana, por lo tanto, tiene que mantenerse solamente en la situación de contener las consecuencias, los efectos secundarios de ese desorden. Tiene que mantener control migratorio, tiene que velar por la sostenibilidad medioambiental, no puede permitir que esa cultura depredadora de los recursos naturales comprometa el frágil equilibrio ecológico de nuestro país, con temas de deforestación. Los bosques dominicanos están ardiendo en los fogones de Haití. Y es que sencillamente, y les regalan el gas y ni así. Entonces tú tienes, esa es la dirección en la que la política de Estado debe, y obviamente, y explicar la posición dominicana a la comunidad internacional, que es, atención, una comunidad internacional farsante, chantajista. Porque pretende endosarnos a nosotros un problema, atención, que es culpa de los haitianos, pero también en gran parte culpa de esa comunidad internacional. Claro que sí. Juan Miguel, quien les habla es abogado. Mi nombre es Giovanni Morillo. Para mí un grato placer compartir esta tribuna con usted, porque usted es un referente de esa nueva generación de abogados que estamos inmersos en los tribunales de la República y que debemos de seguir el ejemplo de su accionar. Bueno, pues muchas gracias. Eso es muy importante. Quiero darle un rumbo del problema haitiano, irnos al problema del ámbito judicial en la República Dominicana. Usted ha observado la destitución de jueces por escándalo y esta semana la destitución del fiscal Marcos Rosario de Santo Domingo Oeste. ¿Cuál es su opinión de lo que está viviendo hoy en día el sistema judicial completo y especialmente la judicatura y el Ministerio Público? Mira, la judicatura, el sistema de justicia, para hablar en términos genéricos, adolece de demasiadas deficiencias estructurales por múltiples razones. Pero en el ámbito de la justicia represiva, que es la que concierne a varios de los actores, porque la justicia privada en el tema del ámbito civil y comercial, bueno, pues son intereses particulares lo que están comprometidos y por lo tanto son temas de intereses de particulares. Pero lo otro que tiene que ver con seguridad, con paz pública, etcétera, compromete policía y Ministerio Público. Se ha agravado, que históricamente ha tenido ha dejado mucho que desear. Se ha agravado por una reforma procesal que se implementó impuesta por una visión
jurídico-cultural de raíz distinta y que pretendía ser o dar una respuesta a otras deficiencias y que al final de cuentas no buscaron la solución, sino que agregaron otras problemáticas adicionales. Al final de cuentas teníamos las mismas deficiencias sistémicas, judiciales, policiales, de Ministerio Público, y tú tienes todo un catálogo de tecnicismos, legalismos, que brindan sencillamente un amplio menú, un verdadero buffet para nutrir esas deficiencias. Entonces tú no resolviste el problema, tú lo agregaste, tú lo potenciaste. Lo amplió. A nosotros se nos peló la garganta, enronquecimos diciendo lo que iba a pasar. Esto que está viviendo el país, nosotros se lo avisamos en el año 2002. ¿Usted se refiere al problema judicial, A lo que venía, a la crisis? Claro, Okay. claro. Nosotros se lo dijimos en relación con el sistema de estructuración de la judicatura, cuya función de designación de jueces fue sustraída al Senado de la República, dice que para despolitizarlo, y atribuido a un sistema corporativo de designación, primero concentrado en manos del Consejo Nacional de la Magistratura y luego atribuido a la Suprema Corte de Justicia, lo que produjo una verticalización y posteriormente una corporativización horizontal con el Consejo, que es lo que tenemos ahora, lo que generó fue no solamente la misma gravitación, la continuidad de la misma gravitación del poder político, sino peor aún potenciada por lo concentrado que está, más el tema corporativo que genera un sentimiento de esprit de corp, de sentimiento de corporativo, de grupo, de que los jueces se tapan entre ellos. ¿Cuál es el resultado? Que cuando ese consejo tiene que empantalonarse, los demás jueces dicen, pero nosotros no podemos investigar ni siquiera a nuestros pares. Es una bomba de tiempo eso. No, el resultado es sencillamente el descreimiento de la población. Llegará un momento en que el sistema tendrá un nivel tan bajo de credibilidad pública, Claro, que sencillamente con el primer ventajón grande institucional, cual ciclón batatero se lo va a llevar de cuajo. Eso quizás yo no lo vea, quizás eso pase dentro de 15 años, puede pasar dentro de 5 también, porque estamos en las puertas de situaciones de crisis, incluso políticas. Tú ves las encuestas que hacen y hasta los partidos políticos están sufriendo crisis. Hay mucha gente que sencillamente está descreída del sistema. Y la justicia, obviamente, cuando esto acontezca, va a llevársela de encuentro la reforma que venga. Claro que sí. Doctor, continuando con el tema haitiano, de seguir esta invasión haitiana, ¿qué panorama usted visualiza para el país de aquí a 10 a 20 años? Y si usted cree que habrá alguna política capaz de enfrentar esta situación. No, por donde va la política pública en materia migratoria, todo esto no se sabe en qué va a terminar. Si esa política migratoria equivocada continúa, la República Dominicana que conocemos hoy está condenada a desaparecer. Desde el poder, desde el gobierno, se ha hecho todo lo posible, incluso por desmontar los efectos de la única frontera jurídica, porque la física, la territorial no existe. Claro. Es apenas el lecho de un río seco o unos montes. No hay un muro, no hay un gran lago, Sí. no hay un océano que nos separe. Estamos unidos territorialmente. Por vía terrestre se cruza. En motores se van de un lado a otro. En baúles de jipetas. Sí. Hemos visto todo eso. Pero el Estado Dominicano, la respuesta que le ha dado a ese desorden no es el control migratorio efectivo, sino la legitimación de esa ilegalidad. ¿Tú quieres un fiasco más grande que el Plan Nacional de Regularización? Increíble. Atiende. Aplique todo el mundo aunque no se sepa quién es. Hasta sin papeles, 259,000 solicitantes. Y le dicen, y te voy a extender los efectos de la ley, los anulo 18 meses. Y te entrego además un carnet, sin control alguno de quién tú eres, para que tú los reproduzcas como tú quieras. Aquí tiene que haber más de 1 millón de carnets de esos falsificados. ay, papá. Increíble. No, eso es una realidad. Eso es gravísimo. Y todo eso uno lo advirtió. Y tanto dinero que se invirtió. Óyeme, pero que todo eso se dijo que iba a pasar. O sea, yo personal, quien les habla, se cansó de advertirlo. Sometimos, mandamos acto algo así. Óyeme, porque la cuestión... voy a decir una frase que incluye un término inadecuado, pero creo que pega. Es que el que se va a joder no piensa. Cuando una gente quiere fuñirse, no hay manera de que tú le expliques. El gobierno quería sencillamente producir este desastre y no hubo razonamiento
ni explicación que les hiciera cambiar el rumbo desquiciado para donde nos estaban conduciendo y estamos ahí ya. Entonces después eso lo prorrogan. Todo eso es ilegal. Se llevaron la ley de encuentro. Entonces ahora se está venciendo el plazo y ellos no presentan papeles porque ¿de dónde lo van a buscar? ¿Dónde, Ramón? ¿Dónde lo van a buscar? El gobierno haitiano no se los puede dar. Es que no se los puede dar. ¿De dónde? ¿Ni oficialía tienen allá? No tienen, nada. es un estado fallido. Totalmente. Entonces, ¿qué dicen? Cuando yo hago una advertencia y digo, señores, ¿qué van a hacer con esos 259,000 haitianos, los que le han entregado papel sin ningún tipo de control? ¿Qué estatus migratorio le vas a dar? ¿Cómo tú los piensas regularizar? ¿Cómo los vas a encajar en la legalidad migratoria? ¿En cuál categoría? Y digo, señores, tengan cuenta con lo que ustedes están haciendo, porque ya esa gente tiene 2 años y pico. Y si tú le das estatus de residente, ¿qué pasa con el hijo del extranjero residente legal si nace aquí? ¿Qué es qué? ¿De qué nacionalidad es? Dominicano. ¿Cuál es la tasa de natalidad de los haitianos? La más alta del continente. Vamos a suponer que tengan 4. Y dice, bueno, ok, pero de los 259,000, yo a 7,000 nada más le voy el estatus de residente. ¿Y qué hago con los otros 250,000? Que ya tú le entregaste un carnet. Claro. Entonces tú estás en las puertas de la fabricación de 1 millón de dominicanos. Sí. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir, pueblo dominicano, con esta entrevista que busca llevarle luz al pueblo dominicano de estos temas que son muy controversiales en la problemática nacional. Vamos a la pausa y regresamos con Juan Miguel Castillo Pantaleón. Continuamos con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ¿no? Aquí estamos con él hablando de diversos temas. Doctor, hay 2 cosas. Antes que usted nos explique sobre esos documentos que usted tiene, hay un tema que ha salido a relucir, aunque lo mantienen todavía de manera soterrada, pero se ha hablado mucho sobre el mapa de la República Dominicana dividido con Haití. Hay quienes ya están inclusive planteando la idea de que esto sea separado. ¿Usted cree que eso, ¿Cómo separado? de que el mapa sea dividido con la parte que corresponde a Haití? No. Recuerda que los límites territoriales de la frontera con Haití están definidos por 2 convenios, que es el convenio del año 29 y el protocolo firmado por Trujillo en el año 36 con el presidente Estenio Vicente. Atención, que para poder sentar a los haitianos en la mesa de la negociación, tuvo que regalarle 5,000 kilómetros de territorio nacional. Increíble. Hincha, Las Caobas, Sí. todo eso era territorio dominicano, el Valle de la Miel. Es decir, territorios de un inestimable valor y riqueza. Fueron para hacerlos sentar, para que finalmente se avinieran a firmar un documento que dejara fijada con pelos y señales los 200 y tantos bornes, se firmó. Es decir, que el tema... Es un absurdo ese planteamiento. Sí, ese planteamiento, porque tú tienes un convenio internacional. Sí. Atención, de la violación de los términos de ese convenio es que se genera el incidente del 37, porque Trujillo, no obstante haberle regalado 5,000 kilómetros, le informan los gobernadores fronterizos que había una gran cantidad de casos de abigeato y presencia masiva de ilegales haitianos, y el dictador, el sátrapa, reacciona de la manera brutal, como reaccionan ese tipo de Con el famoso corte. Claro, que acerca de cuyas víctimas ha habido una magnificación dirigida a chantajear a la parte dominicana, porque se hablan de cifras astronómicas. Ha habido gente, incluso dominicanos, que hablan de 60,000 muertos. 60. Y yo, cuando pienso en eso, digo yo, 60,000 muertos. Es como llenar el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte lleno, y matar a todo el que esté adentro. ¿Tú sabes la cantidad, las toneladas de desechos orgánicos que es eso? Sí. Carne, hueso, tejido, cabello.
Es que ni comiéndotelos. ¿Y la cifra que usted maneja, doctor? No, los historiadores van entre los 1.500 hasta cifras tan extravagantes como 60.000. Lo cierto es que hubo un convenio de solución en el año 38 que dio lugar al modus operandi, el acuerdo de Washington, y el Estado del gobierno dominicano pagó una indemnización que acordó, es decir, hay una cifra oficial de 2.000 y tanto, cerca de 3.000. Esa es la cifra oficial. Esa es la que Obviamente yo he escuchado. es mejor entrecomillarlo para los fines de chantajear a la República Dominicana. Hay un escritor de origen dominicano, Juno Díaz, dijo que él ha visto los campos de concentración y las fosas en donde están los 60.000. Yo digo, bueno, debe ser en la boca de él. En la boca de él que están enterrados. ¿No Díaz el Sí, que sí, ganó? sí. No, pero bueno. Sí, él dijo eso. Y esa exageración. Sí, en unos coloquios que andaba con Edwidge Dandicat, porque también hay sobre el tema de lucírsela en foros internacionales. Ah, pero ese fue el que habló en contra de nosotros, ¿verdad? Denostando a su propio país. Eso Sí, es una... sí. Déjame decirte, eso es un problema mental, se llama oicofobia. Es decir, hay gente que odia a su propio pueblo. Increíble. ¿Pues eso es traición, doctor? Eso refleja, es una proyección de ciertas miserias del alma. Y obviamente, qué mejor para una gente que se oponga a nuestros intereses que uno de la misma casa acabando con ella. Doctor, Si tú tienes al hijo de una gente que quiere eso jugar acabando con su padre, tú lo pones ahí, le pones Claro. el micrófono y el podio. Y le dices, no, despotrica. Y entonces ellos se sienten importantizados. Aquí hubo gente, por ejemplo, que le concedió un premio a un importante literato peruano, que se nacionalizó español, que es Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa. A un hombre que denostó y trapió el piso con República Dominicana, que nos acusó de genocida. Y después lo reconocimos en nazi. una feria. Cuando este grupo de lambiscones Sí. le entregó el premio, hasta él mismo se sintió como que esta gente tan loca. Sí. Así mismo lo dijo, pues tienen que estar locos. Qué mal quedaron. Muy mal. Y Doctor, hay gente que se la luce con eso. explíquenos algo que usted trae ahí, que la semana pasada supimos de una ganancia prácticamente suya de causa ahí. No, una ganancia del pueblo dominicano. Bueno, pero Adelante, por usted, adelante. Quise traer al programa de ustedes esta buena noticia. Nosotros hicimos una denuncia en el mes de agosto de este año, que recogió un medio de comunicación escrito, el Periódico El Nacional. Denunciamos, en base a una información verificada, confiable, que habían mafias que estaban operando en los entornos de los hospitales públicos, de las maternidades, y que buscaban proveer de identidad como dominicanos a los hijos de estas parturientas haitianas. Es una grave consecuencia de ese tráfico humano, de ese turismo de maternidad, Sí. que agota los recursos del sector salud. Mira cómo los médicos siguen en huelga, porque el dinero no alcanza, que eso drena todo, la cantidad de recursos que requiere una población que tiene ese nivel de morbilidad y vaya, que no tiene sistema de salud en su país, pues agota eso. Y entonces hay un tema de precariedad documentaria en esa población haitiana, no tienen documentos. Y obviamente para beneficiarse de las ventajas propias de una sociedad menos pobre, ellos tratan de documentar sus hijos como dominicanos. Igual que hacen dominicanos que llevan a sus mujeres a Nueva York, a que paran allá a casa de un primo, la llevan embarazada y la dejan para que el muchachito sea dominicano, sea norteamericano. Bueno, pues así mismo, la diferencia es que aquí no existe el jus solis abierto. Para usted ser dominicano por el simple hecho del nacimiento, su padre o madre tienen que tener la condición migratoria regular, de residente, que es una categoría migratoria, no es una cuestión de facto. El asunto es que hacen estas mafias que habíamos detectado, que ubicaban documentación de dominicanas fallecidas o se valían de documentos de identidad de dominicanos para completar estos procedimientos de declaración que quedaban incompletos en los hospitales y maternidades en razón de que la constancia de nacimiento del nacido vivo, o le llaman constancia rosada, Sí. en la casilla que indica el nombre, en caso de que la parturienta no tuviera un documento de identidad, pues sencillamente se dejaba en blanca o apenas con el nombre de pila, pendiente de ser completado posteriormente cuando la persona se volvía con un documento de identidad. Entonces, la parturienta se le daba el alta con el producto, con el niño o niña recién nacido, y ellas estaban supuestas a volver después. Obviamente, en la mayoría de esos casos, volvían mucho después y se tenían que iniciar el procedimiento de declaración tardía. Entonces, había que buscar si acaso tenían la copia rosada, la copia de la constancia. Sí. Entonces, buscar en los libros de ingreso a ver si se correspondía ese documento con quién, pero en los libros de ingreso tampoco se apuntaba o no se apunta la nacionalidad. Entonces, esas deficiencias sistémicas daban lugar
a que estas bandas aprovecharan esas partes débiles del sistema para documentarlas, de manera que cuando se enviaba a la persona ya al oficial de Estado Civil para que con la constancia de nacido vivo completada se iniciara el procedimiento de declaración de nacimiento y se le proveyera de acta de nacimiento, y obviamente esas mafias operaban para que fuera un acta de ¿Esa nacimiento. mafia de banda dominicana o haitiana? Y de ONGs, Ay, y de ONGs, algunas de las cuales se especializan en luchar por los derechos humanos de los haitianos, como si los haitianos son los únicos que tienen derechos humanos. sí, porque siempre se habla, doctor, de que el tema haitiano en República Dominicana es con oligarquía haitiana y oligarquía Y dominicana. sí, hicimos la denuncia, la Junta Central Electoral nos invitó Ay, papá. para escuchar nuestra denuncia, le sometimos por escrito todos esos detalles con pruebas, ellos ordenaron una investigación, esta es la investigación, la recibí esta semana, esto tiene casi 400 páginas. Increíble. Y la comunicación, pues, sencillamente nos copia la decisión tomada, que fue la de aprobar 2 de las recomendaciones que fueron sometidas por la inspectoría, y en la cual, obviamente, se hace constar que se verificó que esas falencias daban lugar a esas irregularidades. Después de esta decisión tomada por la Junta Central Electoral, a quien felicitamos por haber actuado con presteza y con responsabilidad, resulta obligatoria la presentación del plástico original de la cédula de identidad a la madre declarante, a la madre y al declarante. Y en todas las oficinas de Estado Civil se puso a disposición por la vía informática el maestro de cedulados para confirmar que el documento se corresponde con lo que está asentado en los archivos de la Junta y con el sistema PARC, es decir, el programa de registro civil. De manera que todas esas informaciones puedan ser verificables fácilmente, y esto evita así, en una gran cantidad de casos, el fraude documentario. Usted como juez se la jugó muy especialmente en los 12 años, en la época del doctor Joaquín Balaguer, cuando el caso del periodista Orlando Martínez. ¿Qué usted piensa de la justicia, muy especialmente en estos momentos del caso Quirinito? Es que me parece un poco como extraño que la pieza fundamental que hay que determinar es dónde está enterrado el muerto, si está muerto. Porque es que hubo un traslado del supuesto cadáver. Obviamente, de no poderse comprobar que hubo un cadáver, habría que determinar, porque hay hay un tema jurídico, hay un acta de defunción. Y de la única manera que tú puedes anular el hecho jurídicamente establecido, que es la supuesta defunción, es precisamente determinando que ese señor está vivo. Y tampoco eso se ha podido determinar. Por lo tanto, la verdad oficial y jurídica es que el hombre está muerto. Y hay una presunción jure et de jure. Pero es una novela que han llevado con esto. Pero faltan demasiadas piezas y hay cosas que yo no alcanzo a entender, porque mira, un crimen que se perpetra con tanta gente deja demasiados rastros. ¿Y cuáles son las consecuencias en ese caso? Tú no puedes poner de acuerdo a demasiada gente y ahí es una conspiración casi universal. Doctor, el régimen de consecuencia, ¿y cuál sería? Porque la esposa dijo, lo mataron el 5 de julio. El papá dijo, no he visto el cadáver de mi hijo. O sea, un sinnúmero de personas metidas, como usted mismo dice, metidas en este caso. ¿Cuál sería, al final de todo? Ya incluso parte de la justicia dijo, el cadáver, Quirinito está vivo. Entonces, al final, ¿cuál va a ser la consecuencia en esto? Lo cierto es que mientras no se determine, atención, que ese señor está vivo, más allá de una duda razonable, ese caso no va a ir para ningún lado. Doctor, mire, Eso hay que probarlo. Sí, eso, claro. Lo que está establecido con un acta de defunción es la muerte. doctor, sobre el asesinato de Gran Junior guión. Ramírez, involucrado como funcionario, ¿se puede interpretar como un mayor deterioro institucional y parte de la corrupción? Sí, así es. Es que el país adolece ahora mismo de demasiados desafíos en demasiadas áreas. Hay un tema de disfuncionalidad de las instituciones y un tema de ausencia de consecuencias. Y cuando tú no tienes consecuencias, no hay correctivo. Si la justicia no funciona, si el sistema procesal hace cada vez menos posible la condena, la gente se arriesga mejor. ¿Y cómo es posible, doctor, que ahí el empresario Eddie Santana esté involucrado o esté juzgado por corrupción y no vinculado al tema de asesinato? Bueno, cuando el detonante del asesinato de Junior.
pero uno no alcanza a entender qué es lo que está pasando. Yo no conozco el proceso, pero uno no alcanza a entender... El proceso no, pero el caso usted lo conoce, doctor. Sí, atención, pero ¿por qué el Ministerio Público no lo incluye en el proceso del homicidio cuando hay una evidencia material que ha sido pública de unos videos en donde se ve este señor entregándose un vehículo? Sí, sí. No se le ve físicamente Que hay que destacar... pero entrando a otro vehículo que se atribuye. Que hay que el destacar, fallecido. doctor, Sí, las cámaras... Y a él fue que llamó el director de la OMSA. Sí. Sí, nos queda poco tiempo, pero antes, Ramón Robinson, quiero aprovechar, quitando al Juan Miguel Castillo Pantelón, abogado, es juez. ¿Cuál es su opinión de lo que está viviendo hoy en día la República Dominicana con la criminalidad? Le corrió el tema. Estas situaciones que muchas veces el pueblo dominicano se siente consternado. ¿Cuál es su opinión de todo esto? Mira, al final yo no alcanzo a ver que haya soluciones, grandes soluciones a un problema, primero que viene de viejo y segundo que requiere una muy compleja articulación de políticas públicas para poderlas implementar, principalmente porque también en la misma situación de crisis política y la falta de opciones o alternativas hacia las cuales otros puntos de vista, es que tenemos el mismo partido gobernante de hace 20 años, que eso es lo que está pasando también. Entonces cuando tú tienes un régimen con una determinada visión del Estado durante mucho tiempo, tú tienes una especie como de petrificación, porque no hay una cosa más arrogante que el poder. El poder no se equivoca, no, pero yo soy el que sé, tanto es así que me he quedado. Y la gente me apoya porque la mejor explicación de que yo estoy haciendo lo correcto es que la gente sigue votando por mí. Entonces, eso produce una especie como de autismo. Y la oposición haciéndole el coro también. Y lo que pasa es que no hay oposición. porque hay pero que miembros la de la oposición oposición que están... pero tú no ves al... Sí, pero que la oposición está muy débil, Robinson. Pero que ellos no aportan ningún tipo de sugerencias a nada. No sé si tú claro. me explico. El tema migratorio, se está haciendo un fiasco migratorio. Y lo que la principal alternativa de poder plantea es algo todavía peor que lo que está haciendo el gobierno. Pero ¿y entonces? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces eso produce descreimiento y cierto desánimo, lo cual es muy malo. ¿Qué va a terminar aconteciendo? Pues no sé. ¿Podrá colapsar el sistema? No me parece tampoco. Porque atención, este es un país que tiene muchísimos problemas, pero aquí circula una enorme cantidad de recursos y de bienes y servicios. Hay un movimiento económico tremendo. Sí. Porque eso es lo que está pasando. O sea, el país que está en crisis, pero tú ves torres por todas partes y construcciones y cualquiera anda con un celular de último modelo. Cualquiera. El jardinero de mi casa andaba con un celular en estos días. Digo, vea, que no, doctor, porque uno tiene que estar comunicado. Digo yo, pero esto lo último. Y una plasma en su casa. O sea, es una cosa que uno no entiende. Sí, sal de noche por la ciudad de Santo Domingo. Todos los restaurantes llenos, yo no entiendo eso. Y los malls. Y los malls, claro. Y después se queja la gente, doctor. No, porque en general hay mucho lío también. O sea, el que no está quebrado ahora mismo es porque no se ha puesto a sacar cuentas. Vete a los departamentos legales de la tarjeta de crédito que tú veas. Eso es verdad. Eso es así. Pero eso significa que hay circulación de bienes y servicios, porque eso es una vorágine en la que hay mucha circulación económica. Entonces, eso hace que las situaciones de crisis, ¿entiendes?, no se produzcan. El ciclo, por lo tanto, es mucho más largo. Las situaciones de crisis siempre son por una situación de marasmo económico absoluto. Crisis, que no hay luz, no hay dinero, la tasa de desempleo es muy alta. Pero de alguna manera el país sigue funcionando y el país se endeuda y es una potencia económica en materia turística. Es una cosa que uno no entiende, pero está pasando así. Doctor, el sector judicial sigue siendo uno de los sectores más preocupantes en cuanto a corrupción y a mal manejo. Estamos viendo al presidente de la Suprema Corte, a Jenny Berenice, ahora en un dimidirete. ¿Cuál es su opinión bien breve, doctor? Que ya nos vamos. Ayúdenos ahí. Que la justicia dominicana ahora mismo no puede enorgullecerse absolutamente de nada. Ay, padre. Y me gano la vida frente a ella. Bueno, darle las gracias a Juan Miguel Castillo Pantaleón. Para nosotros un honor, un placer por los dominicanos llevarle luz de estos temas que son de mucha importancia. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana.